¿Cansado de ser adulto? ¿Pagar cuentas no es lo suyo? No se diga más. Vuelva a ser niño con nosotros y gratis. Así es, escuchó bien. Soy el perrito Pochito y esto es ¿Por qué crecí tan rápido? El podcast. Muy buenos días, queridos amigos pochitos. ¿A quién no le ha pasado de repente que en la casa se te pierden las cucharas, los pinches, el control remoto y vives solo y no sabes dónde se metió? Así, revolviste la casa entera y no aparece aquel objeto indispensable para tu vida. Y desde el fondo de tu corazón piensas: en esta casa hay duendes. Porque nuestras madres nos lo decían, o nuestras abuelas, o la gente de campo, o lo viste en la tele, o lo viste en una serie. Pero sin importar de dónde venga, todos alguna vez en nuestra vida, chiquillos, hemos escuchado algún tipo de superstición. Y de eso vamos a hablar hoy en día, de algunas supersticiones que trascendieron a través incluso de la pantalla, que no tienen que ver necesariamente con la cultura chilena o con la cultura latinoamericana, pero que nos acompañan hoy en día y muchas veces ni siquiera nos cuestionamos si realmente son reales, de dónde lo sacamos, de dónde lo inventamos. Solamente lo hacemos porque hay que hacerlo, porque si no, mala suerte. Es que si no, no hay respuesta a por qué se te perdieron las cucharas. Pero la anécdota que acaba de contar el Johnny es cierta. El otro día se nos perdieron 2 cucharas de plástico, unas cucharas muy sencillas. Y yo le decía al Johnny que qué raro, porque yo las había sacado de la mesa, las llevé a la cocina y desaparecieron. Y yo no las había lavado. Y yo no recordaba haberlas tomado, solo las dejé ahí. Y resulta que estaban en la basura. Por alguna razón las botamos. ¿Y qué otra cosa pasó esta semana? Que también se nos perdieron varias cosas del perro, entre esas su pelota favorita para ir a jugar al parque, y no sabíamos dónde estaba, no la encontrábamos. Pasaron varios días hasta que la pillamos debajo como de una toalla adentro del baño. Sí. Del baño chico donde guardamos como las cosas de aseo. Y ahí estaba la pelota. Pero, ¿qué fue lo primero que pensamos? En esta casa hay duende. Aquí hay duende, aquí se pierden las cosas y no es nuestra culpa. ¿Alguien alguna vez ha visto un duende? Dicen, hay mucha gente que dice que sí. Dice, sí, de hecho, bueno, está Miguelito de este programa del ¿Este programa nefasto? Este programa nefasto funado. No sé. ¿Qué? Espérate, ¿eso fue un mal chiste? Sí, eso fue un pésimo chiste. Eso fue un pésimo chiste y mucha gente no lo va a entender. No, pero bueno, es una persona baja de verdad. O sea, una persona con enanismo. Con enanismo, exacto. O sea, en ese sentido existen los enanos, pero no sé si los duendes propiamente tal. Como los gnomos, como David el Gnomo, ¿te acordáis? ¿David el Gnomo? No. David el Gnomo, soy un gnomo. No. ¡Oh! Nunca viste David. Vaya a recoger su carnet, por favor. Oh, ni siquiera me suena. Era muy linda esa serie. La daban en el Chilevisión. Eran unos dibujos animados preciosos. No me acuerdo. Que enseñaban cosas de la vida. Y venían doblados de España. En español, así en español, sí, pero así de soy un gnomo. El más anciano del lugar. Bueno, si alguien se acuerda de esa serie, por favor que se la comente al Johnny. Era porque hermosa. De verdad, el Johnny es de otra generación. Dicen que existe. Dicen que existe, es igual que Rancagua. Le vamos a mandar un saludo al Manu porque escuchó el capítulo de la semana pasada, ¿fue? Sí, igual te pasa. Que nos estábamos burlando de Rancagua. Claro, y de hecho su conclusión es que Rancagua no existe, solo una imaginación colectiva, así como una ilusión que todos hemos tenido paralelamente. Es como el triángulo de las Bermudas de Chile. Claro. ¿Usted cree que existe Rancagua? Rancagua no existe. ¿Y si usted es de Rancagua? No, usted no vive en Rancagua. ¿Usted cree que vive en Rancagua? Oye, ya, pero fuera el deseo, para partir con la pauta del día de hoy, chiquillos, vamos a partir hablando de las cosas perdidas, porque siempre hay un montón de cosas extrañas que ocurren cuando se te pierde algo en la casa. De repente es como cuando estás armando un Gunpla o un Lego y se te pierde esa pieza y cae ese triángulo de la Bermuda infinita donde nunca más. A mí me pasa cuando dibujo y estoy usando muchos materiales que se me pierde, no sé, la goma o algo así, pero eso ya es culpa del desorden, pues, Johnny. ¿Sí? Sí. No, pero a veces así como en un piso así completamente vacío, plano, limpio, y se te cayó algo y no aparece. Y la cuestión cayó así como que rebotó justo, quedó en una esquina. Y se perdió en el infinito. En un enchufe. Oh, terrible. O lo otro es como cuando alguien está buscando algo y es como, no lo encuentro. Y es que tengo que ir yo. ¿Tu mamá? Claro, tu mamá. Es que tengo que ir yo para que aparezca. ¿Y qué pasa? Que ahí los objetos tienen un momento de terror. Y dice como, oh, no, viene la mamá, mejor aparezco. Como la impresora. Claro. Que sienten el miedo. Eso también es una superstición. Eso es una superstición, cabro, es cierta. Cuando uno está súper urgido y necesita imprimir un documento, ¿qué pasa con la impresora? No me queda tinta. Me trabé.
Se me atascó el papel. ¿Eso es superstición o podríamos pensar que es la ley de Murphy? O una especie de obsolescencia programada, También, no sé. o la ley de Murphy es una superstición también a la No, vez. la ley de Murphy es una ley real, pero la ley de Murphy la entendemos mal. Sí, la entendemos pésimo. La entendemos pésimamente mal. Mm. Porque yo me acuerdo que en Interstellar, en esa película que a Johnny tanto le gusta, explicaban la ley de Murphy y le explicaban a la niña por qué se llamaba así. Mm. Porque ella lo entendía de la manera negativa que nosotros la entendemos. ¿Podía explicarlo? Como lo que entendemos nosotros colectivamente. O sea, claro, básicamente entendemos así como la ley de Murphy es que si hay una mínima posibilidad de que pase algo malo, va a pasar. Exactamente. Pero Mm. la ley no va de esas, va de que si algo tiene que pasar, va a pasar. O sea, de que si existe la posibilidad de que algo pase, va a pasar. Y Entonces, no necesariamente tiene que ser malo. exactamente, entonces básicamente, como es ciencia y por algo es una ley, tiene que ver con tratar de controlar la mayor cantidad de factores a la hora de realizar un experimento científico. Por ejemplo, armaste un avión y te faltó un tornillo. Lo más probable es que se le salga el ala a ese avión, ¿cachai? Porque dejaste un tornillo al azar, ¿cachai? Jugaste a la mala suerte. Existía la posibilidad de que por ese tornillo el ala se cayera y se va a caer. Ley de Murphy. En algún momento, ley de Murphy, exactamente. Pero no tiene que ver Pero con eso la no es mala como suerte. causa-consecuencia. Causa-consecuencia. Es básicamente eso. Mm. Es como, no sé, pues salir sin zapatos y tu hijo están jugando con los Legos, te vas a enterrar una pieza de Lego en el pie. Pero no es de mala suerte. No, es porque dejaste el factor Porque ahí sí. No te pusiste zapatos. al y- azar, exactamente. Es como lo mismo, dejaste abierta la puerta de la cocina y anda un niño revoloteando por la casa. Loco, ese niño va a sufrir un accidente. Por la ley de Murphy. Porque es un niño. Porque dos dedos de frente. Entonces, claro, A un perro. es un perro. Bueno, a la larga la ley de Murphy se trata de tratar de manejar el peligro, tratar de reducir los factores de peligro. Porque cualquier peligro, por mínimo que haya, va a pasar. Ya, pero cuando se te pierden las cosas, ahí no hay ley de Murphy aplicada, ¿o sí? Hay duende. Ay, duende. A veces que no tomamos los recuerdos necesarios también. Porque, por ejemplo, los gompleros profesionales, yo he visto que tienen mesas que tienen como bordes a los lados. ¡Oh! ¡Qué inteligente! Como por ejemplo Espérate, esta- pero ¿cómo trabajas ahí? No encuentro que sea muy cómodo trabajar como con un borde en la mesa. Es que no te apoyas o te pones unos refuerzos, tienen como gomita y todo el asunto. ¿Te acuerdas que de hecho antiguamente habían unos escritorios de dibujo técnico que venían como levantados en ángulo Sí. y traían como un borde Sí, metálico pero en ese una borde parte? es como para poner los para poner lápices los y las lápices, herramientas y exacto. esas cosas. Bueno, pero es para evitar que el lápiz ruede también, pues. Ya, pero los Así- cumpleros no trabajan en ángulo. No trabajan en ángulo, exacto, pero tratan también de limpiar como su alrededor, trabajar en cubículos para que si algo se les pierde, se les O cae. si algo salta. Claro. No se vaya al infinito y más Esté allá. dentro de ese espacio, claro. Como los guitarristas también le decían que cuando se te cae la uñeta, la perdiste para siempre. ¿En serio? Sí. Oh. Algunos, bueno, cuando uno toca guitarra acústica, por ejemplo, a veces por alguna extraña razón la uñeta se te va hacia adentro de la Sí, guitarra. po. ¿Cachai? Claro, entonces muchos dicen que adentro de la guitarra también está el triángulo de las Bermudas. Ya, pero dentro de la guitarra igual se escucha si uno la mueve, po. Sí, obvio, pues, pero... ¿Cómo llegó ahí? Se Ese, te cayó, po. ese es el asunto, yo creo, también de los objetos perdidos. De ¿cómo llegó ahí? Como el perro de la señora y el de la vecina que está en el techo. Oh, ¿verdad? Vecina, su perro. ¿Cómo llegó al techo? Vecina, el perro. Qué buen video. Qué buen video, sí. Algo vi ese perro que salió arrancando. Bueno, y a partir de eso también, de los objetos perdidos y todo, empezamos a preguntarle a Pochito. Porque esta semana ha temblado mucho. Exactamente, y los perros, nosotros al menos tenemos la superstición o tal vez la creencia que también está amparada un poco en la ciencia, porque los perros tienen amplificados otros sentidos que los humanos no. Entonces pensamos que el perro puede ver y sentir cosas que nosotros claramente no sentimos, po. Entonces, estos días que ha estado temblando mucho, como que Pochito ha andado como muy inquieto. Y de repente como que se pone a llorar porque sí, no necesariamente porque quiere ir al baño. Entonces le preguntamos al tiro, Pochito, ¿viene un terremoto? Y nos queda mirando así como, ¿Va a temblar? ¿Pochito va a temblar? ¿qué va a pasar? ¿Tenemos que salir corriendo o no? ¿O quiere hacer pipí? ¿Qué quiere? Exactamente. Así O que a, sí. a veces se queda pegada así mirando como la pared. Y es como... mira, Los gatos hacen eso. sí, Sí. pero los gatos a veces ven reflejos. Bueno, hace poco descubrimos que Pochito también como que tiene una tendencia a... A perseguir los reflejos sí, de luz, así como... de luz en el suelo. los Así como cristales. los láseres. Sí, le gusta atrapar las luces. Es un perro gato.
Es un perro con varias actitudes de gato, sí. Pero a veces le hemos pillado llorándole o ladrándole a la nada. Entonces No, a veces ¿verdad? de verdad creemos que Pochito ve cosas. Ve cosas que nosotros no vemos. Los duendes de la casa. Los duendes de la casa, gente muerta o cosas así, sí. Así es. Oye, y luego de esta súper larga introducción, me gustaría partir hablando de la definición de lo que es una superstición, porque acá siempre tratamos de educar un poco, tratar de culturizarnos también a nosotros mismos, porque era un concepto que no conocíamos antes, que no habíamos estudiado. Así que, como siempre, nuestra querida Paula Daza Oye, va a responder la definición. bueno, en relación a la definición de superstición, es una El día de creencia, hoy. el día de hoy, es una creencia, ¿ya lo leo o no? Sí, por favor. Pobre señora. Según lo que buscó el Johnny, la definición de superstición es creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Exactamente. Pero Y- que no puede ser algo causa-consecuencia. No. Esto es culpa de los duendes, Esto de es las culpa cosas los mágicas, duendes. de las creencias. malas vibras. Y es curioso porque esto ha acompañado al ser humano desde los tiempos más oscuros de la humanidad, dígase oscuros desde la forma literaria de la ciencia. Porque no sé si tú cachas que antiguamente se le decía como a la oscuridad cuando Oscuridad oscura. a la oscuridad oscura cuando no conocíamos ciertas cosas, y cuando empezaron a aparecer las ciencias y los actos fácticos, se le llama como la etapa de la iluminación, de la luz, del conocimiento. Ya. Entonces cuando no sabíamos tanto de ciencia, cuando no sabíamos de radioactividad, de electromagnetismo, de electricidad, por ejemplo, de las fuerzas de la ciencia del universo, había muchas cosas que se le atribuían a la magia, por ejemplo. Pero por supuesto, como los porque imanes, por ejemplo. a la larga el ser humano fue creando estas supersticiones y estos mitos y leyendas en torno a las cosas paranormales que le pasaban porque no tenía otra explicación para darle. Ignorancia. Pero necesitaba darle alguna explicación por muy racional que fuera. Algún sentido. Algún sentido, exactamente. Tal vez darle un nombre o asociar un tipo de fenómeno con... Cuando se empiezan como a repetir. Por ejemplo, como la ley de Murphy, po, que no es algo como que podamos decir como, no, esto se debe al electromagnetismo, por decirte. Le damos un nombre y una propiedad a un hecho que sentimos que se va repitiendo. Como cuando se te pierden las cosas en la casa. Duendes. Duendes. Claro, o sea, es como una de las formas de aprender. Pero mucho de la historia a lo largo de la humanidad tuvo que ver con las creencias griegas en un principio, con las creencias egipcias de cada cultura, Obvio. y después también tuvo mucha relación con el cristianismo, con la aparición de la Biblia, con la aparición de Jesús. Hay muchas de esas supersticiones que tienen que ver, que están asociadas a la figura de Cristo, a la Santa Trinidad, a la figura del triángulo, los Illuminati. A los Illuminati. Todo el rato, a Sacan Action ahí. Pero eso, vamos a hablar hoy día de un montón de supersticiones, chiquillos, así muy brevemente también. Y vamos a contarle la historia, algunas de las más populares que hay acá en Chile, en el mundo, las que conocemos, algunas que incluso aprendimos por parte de nuestros padres, que a veces las hacemos de manera como inconsciente ya, porque las tenemos como tan arraigadas en la cultura que ni siquiera nos dedicamos a cuestionarlas. Entonces, Exactamente. hoy día vamos a hacer un ejercicio un poco chistoso y también reírnos de nosotros mismos, a veces de estúpidos humanos. Para que vayan a escuchar ese capítulo, Sí, obvio, siempre. les Vayan. vamos a dejar aquí una etiquetita en YouTube para que lo vayan a escuchar. Creo que fue el segundo capítulo de la temporada. Creo que sí. Ya, vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Eso, partamos con, ya que habíamos hablado un poco de los temblores, hace muchos años, hace como 10 años ya se van a Hace cumplir como del 10 terremoto. años, ya se cumplieron 10 años, Ya pues se ya ni fue el cumplió. 2010, estamos en 2021. Ya se cumplieron 10 años del gran terremoto que hubo acá en Chile, que dejó una gran cantidad de fallecidos y todo el asunto. Pero hubo un hecho muy particular, y que el terremoto llegó en transición presidencial. Se estaba saliendo el gobierno de Bachelet y iba a entrar el gobierno de Sebastián Piñera. El primer gobierno de Sebastián Piñera, porque ahora de nuevo estamos con él, lamentablemente. Mala suerte, eso es mala suerte. Pero resulta que justo cuando fue el terremoto, como que quisieron hacer una transición limpia porque el país estaba literal destrozado, caído así, la mitad del país.
Y metieron al gobierno antes todo el asunto, pero para el día del cambio de mando de Piñera hubo una de las réplicas más fuertes del terremoto desde que fue el terremoto. Entonces, muchos dijeron así que este presidente era Yeta. Yeta. Que traía Mala suerte. malos augurios, que todo lo malo Porque venía es con él. que si entráis a asumir como presidente y ese día tiembla, algo malo trae. Buscamos la definición de Yeta hace poco también, porque siempre hemos dicho así como, no, él es Yeta, pero no sabíamos así como literalmente cuál es la definición de Yeta. Y Yeta es una persona que tiene muy mala suerte, y tan mala suerte que es capaz de contagiar la mala suerte a aquellos que lo rodean. Entonces, básicamente, Yeta. Super Yeta. Muy Yeta. Tan Yeta que es presidente de nuevo. Le pasaron... la peor de las malas suertes. Le pasaron un montón de cosas malas. De hecho, cuando estuve presidente en el tema del terremoto, ¿te acordás que hay unas fotos cuando se sacó la mugre en Concepción también? Sí. También pisó unos charcos, intentó saltar, y como es de extremidades cortas este presidente... Como que no alcanzó a agarrarse, sí. Metió la pata al agua. Lo de los mineros, ¿no? Sí, una tras otra. De hecho, se acuñó tanto la mala suerte del presidente y sus frases desafortunadas que se inventó una serie de tiras cómicas llamadas Las Piñericosas, ¿te acordás? ¿En serio? Sí, pues Las Piñericosas. ¿Tiras cómicas? Tiras cómicas, así como un condorito. ¿En serio? Sí, hay un libro. No lo puedo creer. Hay un libro que se llama Piñericosas. Es un compilatorio fotográfico de todas las tonteras que se ha mandado este presidente, como andar mostrando el papelito, todo ese tipo de cosas. Como caerse en Concepción. Caerse en Concepción, exactamente. Qué Yeta. Super Yeta. Y frases desafortunadas también. Ya, pero es que ya eso es otra cosa. Exactamente. Bueno, eso es el tema de los temblores. Entonces nos estábamos acordando porque ahora ha temblado mucho en torno al sector de Navidad. Y es porque hay un cordón... ¿Cómo se le llama? Enjambre sísmico. Un enjambre sísmico, exactamente. Y la ciencia advierte que después de la aparición de un enjambre sísmico suele venir un terremoto de no menores proporciones. Así que aquí estamos ya preparando los kits de emergencia, chiquillos. Sí, preparen ahí sus agüitas, sus linternas, prendan sus velitas y tengan las pantuflas y las zapatillas a mano, porque si hay que salir, aquí siempre tiembla de noche. Sí, siempre tiembla de noche. Bueno, pero de hecho este año algunos expertos estaban diciendo que este año preparáramos los paraguas. Porque más encima. Es muy probable que tiemble, tal vez de noche incluso, pero es muy probable que nos toque un temblor con lluvia, un terremoto. Qué mala suerte. Entonces más encima vamos a tener que salir a la calle todos mojados. Todos mojados, cagados de frío y en pandemia. Y en pandemia. Qué buen combo. Qué rico ser chileno. Qué rico ser chileno. Yo creo que ser chileno es ser Yeta, actualmente. Como está este meme de Historia de una familia, de la discusión de Scarlett Johansson con Adam Driver, cuando le dice todos los días despierto en Chile. Historia de un matrimonio. Historia de un matrimonio, exactamente. Como, ¿dónde nací? ¿Dónde estoy? En Chile. Oh no, devuélvanme para adentro. El meme del feto. El meme del feto. Es verdad. Yo creo que nacer en Chile hoy en día no. De hecho, creo que este es el peor momento para nacer en Chile. Así. En pandemia, con un pésimo manejo de la pandemia. Ya, pero si tú naces en Chile en estos precisos momentos, ya no es culpa tuya. No, pues no es culpa tuya. Naciste, ya naciste, pero más encima con que se hagan cargo de ti. Con la amenaza inminente de un terremoto. No, terrible. Pero bueno, eso chiquillos, vamos con las primeras supersticiones, mi querida Fusilactic. Podríamos partir con un poco de las supersticiones religiosas, porque recién yo acabo de mencionar una de prender velita. En Chile solemos encomendarnos mucho a los santos, por la creencia de que los muertos nos custodian después de haber fallecido. Y muchas veces se cree que cuando son como muertes muy trágicas. Bueno, por algo se hacen las animitas, ¿o no? Exactamente. Porque se cree que el alma del muerto queda ahí como rondando en el lugar, en el sitio donde murió, y por lo que entiendo yo, y se crean estas animitas que son como unas pequeñas grutas donde se pone una foto del fallecido y se le van a dejar flores, se le prenden velas, se le reza, cosas así. Hay muchas animitas aquí en Chile, y a mí me llama caleta la atención, y después empezaron a crear muchas de las bici animitas.
¿Verdad? Que son bicicletas pintadas de blanco donde fallecieron trágicamente en accidente. Sí, pero varios ciclistas. tienen otra connotación. Yo creo que también, sobre todo la de los ciclistas, porque muchas de esas personas no son personas religiosas. Los ciclistas hoy en día, No, para nuestra nada. generación. Yo creo que tiene Es más que ver para más- visibilizar el hecho Exactamente, de la falta de seguridad vial que hay. seguridad vial, la falta de criterio de los conductores, Exactamente. la falta de respeto por los ciclistas. O sea, es impresionante la cantidad de ciclistas que han muerto en Chile. Entonces, claro, se hace como esta suerte de grutita, pero como dices tú, fue para visibilizar el hecho. Y por suerte ahora en Santiago se han empezado a implementar y construir un montón de ciclovías. Y aún así, ¿te acuerdas que hace un par de años falleció una chica que iba por una ciclovía? Fue este año. ¿Fue este año? No. No sé, pero este No, fue año. hace un par de Este años. año creo que ya han muerto muchos Sí. ciclistas. O en el cómputo del año pasado fueron muchos. Y eso que estamos en pandemia, Sí, ¿cachai? más encima. Y, Muertes trágicas. Y chicos que están haciendo deliveries Mm. también. Pero bueno, eso fue una imitación o una reinvención incluso de la animita, diría yo. Pero bueno, también con respecto a lo de la animita, muchas veces se piensa que dependiendo del tipo de muerto es la ofrenda que hay que llevarle. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, a los niños, cuando Sí, hay ¿verdad? niños Creo que tu mamá mueren, nos explicó algo así. no sé, pero hace poco te acuerdas que había una grutita que había como en camino... En un camino de piedra y de tierra. la de los peluches, ¿o no? ¿Cuál de los De eso peluches? me está acordando, la que está con Camina Ah, Melipilla, hay una no. animita Ah, que era ¿sí? muy conocida porque tenía así, pero un montón de peluches y alguien les prendió fuego hace poco. ¿En serio? Sí, y quemaron así, pero todos los peluches, fue un mega incendio. Oh. Y ahora igual la gente está volviendo como a llevarle peluches a esta animita. ¿Cachai? De la misma manera en que había una animita del reciclaje, ¿te What? acuerdas? No. Más para el sur y le llevaban botellas plásticas. ¿En serio? Y estaba pero tapado en botellas plásticas. Qué Muy feo, loco. igual. No, sí, pero botellas plásticas bonitas, así como le sacaban la etiqueta, la tapita, como buen reciclador. Pero bueno, hay animitas para todo. Entonces, también tiene que ver un poco, siento yo, con la cultura del cementerio, porque cuando uno va al cementerio muchas veces las personas también suelen llevarle ofrendas a sus muertos, y sobre todo cuando son niños también les ponen juguetes Sí. o peluches. Pero eso. Bueno, en Japón se da algo parecido, pero es que tiene que ver Sí. mucho con la religión, pues como estas pequeñas estatuas como de monjes que hay, sobre todo en la Torre de Tokio, que hay un montón. Oh, Y que la gente ¿verdad? va y los viste, les hace gorritos, les pone como estos remolinos de papel y que supuestamente cuando un niño está por ahí, Oye, pero nosotros lo- lo vimos. los remolinos empiezan a moverse. Y era brígido. Cuando los niños pasan cerca de esas estatuas y los remolinos empiezan a moverse es porque las estatuas se ponen felices, una cosa Sí. así, nos explicaron una vez. Y es fue verdad. brígido, porque es nosotros verdad. Pasamos y no recorrimos pasaba todo nada. el camino y no se movía ni un remolino. Pero pasó un niño. Pasó un niño y todos los remolinos se iban moviendo a la par de que el niño iba pasando. caminando, Y sí. fue como, oh my gosh. Sí. Y no es que el niño haya arrasado con el viento así. Exactamente, no, movido. para nada. Y más encima iba como por fuera de la calle. Sí, iba por fuera Oh, del recinto. fue muy Sí, fue creepy. cuático. Entonces sí, Fue como, sí, Fran, esas vámonos, cosas, vámonos. esas cosas están muy ligadas a la religión. No sé si Sí. son supersticiones. ¿Podría decirse que son supersticiones? No sé, o sea, ya hay todo un tema del alma. Hay temas de reminiscencia, tal vez, que probablemente no podemos entender, no podemos explicar. Tal vez no tengan sentido. Podríamos estar viviendo en una Matrix, Fran, y a lo mejor todo esto es una realidad simulada. Entonces, podrían simular básicamente que los remolinos pasan cuando pasa un niño, no sé. ¿Cachai? Empezamos ya con las teorías conspirativas y son supersticiones. ¿Cachai? Supersticiones modernas. ¿Cachai? ¿Qué otras supersticiones religiosas más conoces? Bueno, el prender velitas, po. No solamente por el hecho de ahuyentar a los espíritus, porque antiguamente, típico, como no había energía eléctrica, digas antiguamente, muy Hace antiguamente, mucho tiempo. la vela era la única forma de Iluminarse, po. iluminarse en la noche. A la noche siempre se le ha asociado al diablo, a las brujas, a los males, a la oscuridad oscura. Entonces la vela era como la velita protectora. Entonces de ahí viene el hecho de prenderle velas a un santo, de llamar la luz, por así decirlo, ahuyentar como la oscuridad. O también te dicen así como prende una velita en tal día del mes y que sea de color tanto, porque así va a quemar las malas vibras que Claro. pueda traer de la semana. Bueno, cosas y así. en general hoy en día las peregrinaciones religiosas, por ejemplo, cuando alguien va al santuario Sor Teresa de los Andes o al santuario incluso de Santa Rosa de Pelequén, la gente lleva velitas en ofrenda a estas santas. ¿Son santas?
Creo que sí. El Padre Hurtado también, por ejemplo, que fue beatificado como santo. Uno le lleva velitas como ofrenda, ¿cachai? Entonces tiene que ver como también parte de la cultura religiosa chilena, el hecho de prender velita. Bueno, el otro hecho, por ejemplo, al salir también, que acá en Chile se sigue haciendo, al tomar un auto, al tomar un viaje y persinarse como para que los dioses te protejan. ¿En serio? Sí, pero eso también tiene que ver con toda la cultura. Por ejemplo, nosotros incluso compramos un amuleto de protección de seguridad vial. Y nos chocaron igual. En Japón. Pero nos chocaron suavecito. Sí. O sea, nos pasaron a llevar el auto, no nos chocaron. Ya, pero igual tuvimos un accidente. Sí, po. pero ¿Qué lata? podría haber sido peor. Gracias a eso, por ejemplo, tal vez. Pero mi superstición está tratando de justificar el hecho, ¿cachai? Así como, oye, pero pudo haber sido peor. ¿Cachai? No nos pasó nada, estamos bien, estamos Bueno, en vivos. Japón se cree mucho eso, en los amuletos y en esas cosas. Hay amuletos allá para los estudios, para la Para el seguridad amor, vial. para la, Sí, para el todo. trabajo, para un buen nacimiento, por ejemplo, para las embarazadas tienen que andar con una muletita así como para que el niño nazca sano. Y aún así nacen un montón de niños allá con problemas en general. ¿Te acuerdas que Sí, pero es que no podía atribuirle a la superstición o a las creencias religiosas el buen nacimiento de una guagua, ¿cachai? Obvio. A veces mala Pasa. suerte, o pasa, o pasa una moto. pasa una moto, ¿cachai? Sí, es verdad. Bueno, eso con los temas religiosos. Bueno, también ya hablamos de las animitas, ¿cachai? De la gente que carga como con fotos de los santos en la billetera. También. Poner cruces detrás de las puertas. Eso yo creo que es muy latinoamericano. También, por ejemplo, sabía que los mexicanos siempre andan con un crucifijo. De hecho, los narcotraficantes mexicanos lo muestran en las películas. Siempre que van a como cometer un delito se encomiendan a una virgen. ¿En serio? No puedo recordar a cuál La de Guadalupe. virgen. Tal vez sea la de Guadalupe, pero había una virgen que era como la virgen de los perdones a los sicarios. ¿Existe una virgen para sí, eso? para eso. O sea, yo creo que la inventaron ellos también, pues, pero también hay una creencia cultural ahí, pues, de que ella va a cuidar las almas de aquellas personas que cometen delitos. Para que veas tú. Hay de todo en el mundo de las supersticiones y de las creencias. Bueno, eso, ¿qué más? Las galletas chinas de la suerte, Francisca. ¿Eso es superstición? No sé si sea superstición, pero es curioso. Hay gente que, por ejemplo, y nosotros a veces yo traigo 2 galletas de la suerte para acá para la casa y es como, ya, Fran, elige, ¿cuál querís? Es como Va a depender una mucho de tu decisión suerte, eso. fundamental, obvio. Y ahí vemos que nos sale y tenemos los números. Y es como, los números no sé para qué sirven realmente. No es como que vayas a comprarte un loto, un kino Tal vez sí. con esos números. ¿Has escuchado alguna vez a alguien que se ha ganado un loto o algo decir como, no, es que los números me salieron en En una una galleta? galleta china. No, ¿cachai? ¿Y sabéis que hay otra superstición en torno a eso? Ahora que lo pienso, que Yeah. es usar el tema de los cumpleaños como los números de la suerte para la lotería. Y eso, créanme, yo lo he probado empíricamente y no funciona. No funciona. No funciona. Y vengo todos estos años revisando ahí los lotos de mis abuelos, viendo a ver si se ganan o no algo, y han usado toda su vida los mismos números de los cumpleaños de su hijo, de sus nietos, sus cumpleaños, y jamás se han ganado algo. Pero yo siento que a veces uno está muy relacionado a un número. ¿Ya? Como tu cumpleaños. Como mi cumpleaños. El Johnny, es que el Johnny, a Johnny nosotros le decimos, ¿puedo decirlo? San Cueva. Cueva. Ya, ¿Qué y es sí. tener cueva? Cueva es tener suerte. Suerte, Y mucha el Johnny suerte. tiene mucha suerte. Sí, yo tengo mucha Últimamente suerte. no, pero ¿por qué lo asocias a tu cumpleaños? En general siempre el número 11, no vamos a decir esa fea frase que dicen los jóvenes hoy en día, pero el número 11 siempre ha estado como relacionado conmigo, siempre fue el número 11 en la lista del colegio. Nací el 11 de diciembre. Podrías haber nacido el 11 de noviembre. Pues el 11-11 no, yo creo que ahí hubiese desencadenado al Cthulhu. Una cosa así, no sé. Mucha suerte para una sola persona. Pero por lo general, cuando voy, por ejemplo, a los bingos, o cuando iba a los bingos hace mucho tiempo, siempre pido un cartón que incluye el número 11, el 14 y el 16. ¿Ya? Por algún número ¿Por siempre... los cumpleaños de tus papás? Mira, nunca había pensado que el 14 estaba relacionado al cumpleaños de mi mamá. No, el 14, caché, siempre lo relacioné. O sea, bueno, yo estudié en el liceo B14 en Rengo. ¿Y eso es tener suerte? Bueno, y cuando yo tuve 16 años, fue uno de los años donde más suerte tuve. Ya, porque Lo anoté una vez, fui a muchos bingos ese año y no hubo un bingo solo en que no me hubiera llevado un premio. De hecho, una vez en un bingo me llevé 3 premios. Con un solo cartón. Entonces, como que a los 16 fue como... Oh, y aparte fue como un año... A los 16 como un año muy de crecimiento. Me hice mi primer mail, mi primer fotolog. tu primer mail. Sí, po, a los 16 años.
¿Cachai? No tenía ni computador, pero tenía mail. Entonces como que son números que siempre he asociado mucho y como que siempre trato de que estén como en algunas cosas. O a veces tengo como mucha relación con eso, no sé, es muy extraño. Bueno, de hecho, mi número de root empieza con un 16, pues. Sí, También. pero no tiene un 11. ¿No tiene un 11? No. Ah, verdad, buen punto. De hecho, mi antiguo número de teléfono también tenía un 16. ¿Sí? Sí, un antiguo. Bueno, tu uno teléfono antiguo, ahora tiene un antiguo. 16, po. ¿Verdad? ¿El de ahora tiene? Sí. ¡Oh! ¿Verdad? Pero tu número no era el 11. Sí, pues, pero te estoy diciendo, el 11 es uno de mis grandes números que me acompañan. Bueno, ahí también hay un tema supersticioso de numerología, tal vez, ¿cachai? Hay gente que se dedica a la numerología Sí. y puede adivinar un montón de cosas a través de ello. No sé si ahí habrá una ciencia o habrá superstición. Como el tema de los itiólogos, que también lo hablamos en el capítulo de los remedios caseros. ¿Verdad? Que eran otras formas de ver medicina, por ejemplo, a través del ojo. Bueno, de hecho, alguien nos comentó que está comprobado que hay enfermedades que se representan a través Sí, del po, ojo. Pues, entonces, en cierta forma, los iriólogos también hay mucha ciencia dentro de. Siempre y cuando no te digan así como, no se ponga ropa amarilla el próximo martes. ¿Cachai? No, El próximo martes 13. Claro, el próximo martes 13. Oye, hablando de martes 13, po. Puras supersticiones en una sola frase. Claro. Ponerse ropa amarilla Y martes 13. y martes 13. Una cosa que para nosotros trae buena suerte, supuestamente. ¿Qué cosa? La ropa amarilla. La ropa amarilla, pero martes 13 es un día de mala suerte. Y de hecho, hace poco tuvimos martes 13, ¿o no? Sí, no ¿Sí? sé. A ver, 11, 12, 13. Sí, pues la semana pasada. Fue el cumpleaños de mi tía. Oh. Nació un 13. Nació un 13. Qué mal. Y fue martes. Qué mal. La cultura del martes 13 también se fue cambiando un poco por la película de Viernes 13. ¿Te Ya. acuerdas la película de terror? Mucha gente después empezó a confundir el martes 13 con que era Viernes 13. ¿Y por qué viernes? Es por la película de Viernes ¿Solo por, 13. solo por la película? Solo por la película, exactamente. Y porque el 13 en general es un número que la gente suele asociar. Bueno, de hecho, lo investigamos. Suele asociar como a muerte y a mala suerte. Porque Jesús era el número Jesucito. 13. Jesucito era el número 13 dentro de los 12 apóstoles. Pues. Entonces se piensa que cuando 13 personas se juntan a comer, uno de ellos va a fallecer dentro del próximo año. Bueno, entonces cuando usted haga una Antiguamente. junta, no junte 13 personas. Junte Exacto. 14, junte 12. Hágale caso ahí a los protocolos sanitarios, junte menos Junte gente. menos gente. Exactamente, pero de ahí viene la creencia del número 13 en general. Entonces, ahora el martes no tengo idea. O sea, igual lo investigaste un poco, pero como que a mí no me causa mucha... Como que no me convence. ¿No? El tema del dios griego, de Marte, Marte, de la ¿verdad? guerra y la cuestión, como que lo encontré demasiado rebuscado. Sí, un poco rebuscado, Pero exactamente. puede que venga por ahí. Ahora, si alguien sabe y nos quiere iluminar, Sí, que lo haga, por exactamente. favor. Bueno, acá en Chile, con respecto a lo de la ropa amarilla, para Año Nuevo se suele pensar que hay que ponerse ropa interior amarilla como cábala positiva, así como para tener dinero, tener suerte. en el año que se viene. Claro, yo creo que el amarillo acá, al menos en esa situación, se le asocia mucho al dinero. ¿El amarillo? Claro, como el dorado, porque no Mm. venden calzoncillos ni calzones dorados. Entonces, claro, como el que sigue el amarillo. Pero al dorado también se le atribuyó como el tema de la buena suerte, Sí. de la abundancia, que el Buda dorado, que el gato de la Que el suerte gatito dorado, dorado, que el que la Buda que hay moneda que dorado, meterle exactamente, el Buda que hay que ponerle plata. Es muy Puras chistoso. supersticiones, oye. De hecho, hay distintos Budas, po. Sí, po. Está Hay el- Budas que ni siquiera sirven para eso. Sí, pues, o sea. De hecho, el Buda del budismo es una persona que alcanzó la iluminación al despojarse de las cosas, pues, chiquillos. No, es al como- pasarle platita. Que exacto, es como, loco, vivan su vida así como el momento, la relatividad, es como el espíritu, no la plata, ¿cachai? Nada que ver con la creencia que tenemos acá. Pero bueno, volviendo al tema de la ropa amarilla, la creencia de la ropa amarilla, al menos para nosotros, yo creo que viene del dinero, pero inicialmente había una creencia de la ropa amarilla, sobre todo en Europa, que ponerse ropa amarilla era de mala suerte, po. Pero eso se atribuyó a un hecho que tú investigaste, un que hecho- fue como, ¿what? Hubo un dramaturgo francés en el año 1763, me acuerdo, que sufría de tuberculosis y más encima estaba actuando en una obra que se llamaba como El enfermo imaginario. Entonces era como una persona hipocondríaca, básicamente. Entonces, en una de las actos de las presentaciones de la obra, la persona empezó a torcer sangre y todo, y murió horas después en su casa.
pero manchó de rojo todo su traje amarillo, porque obviamente el traje amarillo resalta en un escenario, tiene lógica que te ponga un traje así. Pero la gente lo vio morir y la noticia corrió y pensaron como, se hacía Usó el enfermo. ropa amarilla, entonces se murió por eso. Claro, entonces de ahí se asoció que la ropa amarilla iba a traer como desgracia a ti y reflejo de mala salud. Loco, muy loco. También hay colores, por ejemplo, a los que se les asocian cosas positivas o cosas negativas. Por ejemplo, en China es muy... se conoce que el rojo es un color, ¿cachai? Que te trae como prosperidad, suerte y cosas así. Acá no sé si habrán colores así que digan como... Bueno, el mismo tema de la... ¿Cómo se dice? ¿De la ¿Astrología? operativa? No, pues que Pedrito Angel te dice así como, esta semana póngase Pero ropita que de color es, café. Eso es horóscopo, eso no es astrología. ¿Ah, no? De hecho lo tenía yo ni lo anotado busco ya, en la pauta. bacán. Porque la astrología, de hecho, o sea, bueno, nos solemos reír del horóscopo. Porque el horóscopo es básicamente un cajón de 12 casillas donde a ti te van a encasillar, pero se volvió tan popular porque la gente empezó a creer que podían predecir el futuro. Lo cual es completamente... A mí igual me gustaba leer el horóscopo de las revistas y de los diarios. A mí me gustaba el de la cuarta. Yo me acordaba que cuando salía del... Ya, eso es nefasto. Eso ya, es nefasto. Muy nefasto. Pero Qué que mal. pero es que porque me da risa. yo me acuerdo que cuando iba al colegio, a la salida del metro en las mañanas siempre nos daban un diario, que era como el Publimetro. Publimetro. Y claro, estos diarios gratuitos del Qué metro. chistoso, sí. Y me lo llevaba a clase, y en las mañanas antes de entrar a clases con mis compañeras lo leíamos y como que todas querían saber su horóscopo. Y después cuando entré a trabajar, a la Cote le encantaba leer el horóscopo por lo menos una vez a la semana para todos los signos de la oficina. Entonces ella era nuestra, ¿cómo se dice? Como nuestra Pedrito Angel de la oficina. Claro. Y nos leía ahí el horóscopo. A mí el que me siempre le achuntaba, uno creía así como, ¡ah! Soy tan sagitario. Claro. Era el de la hora. El de la hora por lo general... La Hora también era otro diario que daban Sí, po. en el metro gratis, po. Exacto. Pero el horóscopo de particularmente ese diario, por lo general salía decir cosas que me identificaban, pero cosas muy certeras. ¿No te acuerdas que los japoneses eran así? Sí. Que creían mucho en las supersticiones del horóscopo y según lo que decía el horóscopo era lo que iban a comer, lo que iban a vestir, lo que iban a hacer. Exactamente. ¡Qué brígido! No crean en el horóscopo, chiquillos. Crean O en sea, la astrología. Ese es el tema. Bueno, y por lo que estuve leyendo, la astrología es una base de ciencias ¿Ya? en base a cómo las energías se transmiten a través de tu cuerpo, Ya. por tu fecha de nacimiento, por cómo está el sol, la luna, los magnetismos. Mercurio retrógrado. Exactamente, pero que tienen que ver con cómo te afectan en el día a día, en el sentido de cómo te vas a sentir esta semana. Es verdad, a veces hay semanas en que uno anda como más triste y no necesariamente porque viste algo en la tele que te afectó, ¿cachai? A veces no tenemos explicación como, esta semana ando muy feliz, o esta semana tengo mucha suerte, o esta semana tengo mucha energía, ¿cachai? Y esas cosas a veces la astrología la intenta explicar a través de ciencia, números y el electromagnetismo incluso, y el sondeo de los astros. De hecho, la astrología suele decir que no tenemos un signo asociado, tenemos tal vez un signo dominante, ¿cachai? Que es como el signo en el que nacimos. Sí, que tú eres tanto con ascendente de no sé qué cuestión. Exactamente, todo eso ascendente y todo el asunto, pero no significa que tengáis que ir a ver el horóscopo de todos los signos, sino que puede que te veas influenciado por ciertas cosas. Bueno, a lo mejor alguien que sepa astrología, como siempre, chiquillo, acá dejamos el espacio para que nos culturicen y nos explique, y por sobre todo también, chiquillos, dejarles la carta abierta a ustedes para que investiguen más y salgamos de esta columna de ignorancia en la que nos ha sumergido un poco Pedrito Angel y el horóscopo. Pero es verdad. Oye, hay gente que se compraba sus libros sagradamente Obvio. todo lo diciembre del próximo año. Chino todos los años. El horóscopo chino, que el horóscopo del siguiente año, que el no sé qué, sí. Porque uno quiere, y ahí viene la superstición también de creer como en el horóscopo, de que uno quiere saber lo que va a pasar más adelante y poder prever ese tipo de circunstancias, ¿cachai? El mismo tema que hablamos de la ley de Murphy. Claro. Y queremos evitar como todas las cosas malas y atraer, por supuesto, las cosas buenas, que no necesariamente tienen que ser como cosas, plata o cuestiones así. Perfectamente pueden ser experiencias. Y ¿sabéis qué? Una vez me pasó, cuénteme, hablando aquí de supersticiones, que el año que nos íbamos a ir a Japón, el primer año que íbamos a ir a visitar Japón de turista, ese año a alguien se le ocurrió llevar como unas galletas chinas a la oficina y empezaron a repartir galletas entre todos. Ya, y todo ahí como leyendo su galleta china que decía así como: hoy te visitará una persona de color verde. Decía cualquier tontera. Y yo me acuerdo que... ninja. Claro, y yo me acuerdo que el mío decía así como: pronto tendrás un viaje inesperado y placentero, una cuestión así. Sí. Y fue como,
Y sí. ¿Y tú ya habías comprado pasó. los pasajes? Sí, pues ya tenía los pasajes y ya todos en la oficina sabían que yo me iba a ir de viaje, ¿cachai? Pero fue como, ¡oh! ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Pero igual fue divertido, ¿cachai? Porque el destino, la coincidencia fue Coincidencia. que me tocara a mí, ¿cachai? Justo ese mensaje, porque podría perfectamente haberle tocado a otra persona, pero como Sí, que me po. llegó más, ¿cachai? Y Claro. yo guardé ese papelito. Y de hecho, el año pasado, hablando de galletas chinas, ¿te acuerdas que un día hicimos un pedido a uno de estos supermercados chinos y venían unas galletas Sí. chinas como de regalo, así? Ya. Y las abrimos, no me acuerdo qué decía la tuya, pero la mía decía así como, los frutos de tu trabajo darán... No, ¿cómo O tu era? Así trabajo como tu dará sus trabajo frutos. dará sus frutos, claro, tendrás muy buenos frutos, una cuestión así, Yeah. lo tengo guardado en mi journal. ¿Y ahí? Y a fin de año llegó la colaboración con Arquipunto, así que fue como, uy, No, qué bacán. ¿verdad? Así que sí, pero no tiene tanto que ver con la superstición de creer en la galleta, No. sino como de ponerme como en los ánimos para lograr ciertas cosas. Yo creo que es como esas pequeñas alegrías o pseudo confirmaciones que uno de repente necesita en la vida. Exactamente. Yo creo que Claro, por una eso- confirmación así como, estoy haciendo las cosas Claro, bien porque estoy también bien. la galleta china me lo está diciendo. Y tiene lógica tal vez que busquemos esas cosas porque estamos en tiempos tan inciertos donde, por ejemplo, incluso muchas veces lo que nos dicen nuestros padres a veces sentimos que es como que ya está como fuera de contexto o está desactualizado, ¿cachai? ¿Cómo qué? Como por ejemplo, hijo, yo sé que usted es un buen profesional, le va a ir bien en la vida. Es como, Yo sé que si usted saca su cartón va a ser una mejor Claro. persona. ¿Eso era una superstición? no, podría haberlo sido tal vez, o tal vez fue válido hace muchos años, pero hoy en día, por ejemplo, si no te sigues capacitando, si no sigues dando lo mejor de ti, si no tienes buena presencia, incluso a veces hay gente que Qué lo rabia contratan eso. por feo. Sí. Es terrible. De hecho, me acuerdo cuando recién entré a Audiomúsica, una de las jefas dijo, menos mal que tú eres Sagitario, porque yo no trabajo ni con Capricornio ni con Tauro. Oh, ¿verdad? Aquí en la oficina no hay ni Tauros ni Capricornio. Como, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, ¿De usted va a verdad que dejar de... tiene problemas con ese tipo de ¿Va a personas? dejar de contratar a alguien por su signo? Oye, creo que eso en Japón pasa, Johnny. Creo que sí, de hecho. Sí, no por el signo, sino como por el tema de el tipo de sangre El tipo de también y sangre, esas cosas. Sí. Sí, de hecho. Y qué si, cuático. si pasa allá, ¿por qué no va a pasar acá? Bueno, de hecho en el Bueno, restaurante... pero a esa persona después la despidieron. Sí, obviamente. Porque era una persona muy nefasta también. También. Bueno, pero independiente de, por ejemplo, cuando hicimos la entrevista para el restaurante, después nosotros nos dimos cuenta con Matías que a ellos les gustó trabajar con latinos. Éramos la primera experiencia, pero Ito-san nos decía que él no trabajaba ni con chinos ni coreanos porque tenía un prejuicio también de que le había tocado de que las personas chinas y las personas coreanas eran como muy prepotentes y no eran como ávidos a aprender. Como que no tenían las ganas de, por ejemplo, lo que decíamos nosotros, lo dijimos en algún capítulo. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico, estoy metido en cocina por necesidad, pero estoy aquí de paso, no me interesa aprender lo que me tengan que enseñar. ¿Cachai? Y nosotros fuimos con una actitud completamente distinta, fuimos con una actitud de... Estamos aquí, lamentablemente, queremos aprender, queremos hacer bien este trabajo para que no nos reten y para también a futuro poder cocinar mejor, si a todos nos gusta comer, ¿cachai? Entonces le gustó mucho esa actitud en general de parte de los dos, que queríamos aprender cosas, que nos adecuamos, nos encontraba inteligentes. Que de ¿Pero hecho, qué pensaban? ¿Que los latinos somos ignorantes? es que venimos de países tercermundistas, Ya, pues, mija, pero- pero también hay un prejuicio. Eso es un ¿Cachai? prejuicio. Y también nosotros, un prejuicio y también se está rompiendo, es que no todos los japoneses son increíblemente inteligentes, que de hecho fue un prejuicio que leí hace súper poco en un reportaje de Cyper Chile, ¿Ya? donde hablaba uno de los responsables del milagro coreano de Sur Corea. ¿Verdad? Ese artículo súper largo que... Increíble, pero increíblemente bueno, donde hablaba de por qué algunos países habían logrado crecer tanto, a pesar de que si tú ibas en la calle, hablabas con cualquier ciudadano, el ciudadano promedio ni siquiera era como tan inteligente. Y pasaba también en Japón. En Japón también hay gente que no es muy inteligente, pero nosotros de por sí decimos, no, es que los orientales son tan inteligentes, porque vemos en las películas que típica hay un científico y es chino o es japonés o es coreano y es como, asiático. no, es que los asiáticos son demasiado capos. Y claro, siempre vemos estos ejemplos de estos niños, ¿cachai? Con hiper talentosos que tocan la guitarra mejor que tú, que tenés 30 años.
Ay, Y son ay. asiáticos. Y son asiáticos, entonces decís como, oh, no, es que los asiáticos son otra cosa. Pero no todos los asiáticos. Bueno, y entonces ahí vamos rompiendo esa barrera. Bueno, y él también, el coreano, que era parte de este fenómeno de crecimiento en Corea, hablaba del problema de que acá en Chile sí hay mucha gente inteligente, hay mucha gente educada hoy en día que pudo ir a la universidad. Pero Chile no tiene la infraestructura para explotar esos talentos y para poder desarrollarse como país. Y mientras no tengamos la infraestructura, este país, lamentablemente, chiquillo, está No va a condenado repuntar. al fracaso. Exactamente, porque no tenemos una dirección hacia dónde queremos ir como Yo país. en realidad sí, no tengo idea para dónde va Chile. ¿Llegaremos algún día a ser Es potencia? es que no ¿O así tenemos como, un plan no sé, de... algo? No tenemos un plan de desarrollo, exactamente. Tal Entonces, vez en otros países piensan que sí. nah. Tal vez proyectamos hacia afuera que aquí está todo súper bien, No, es pero, que- pero yo como chilena promedio no tengo idea para dónde va el país. Es que acá Chile se pensaba así como que había un milagro económico, como que Chile estaba creciendo, pero nadie te podía explicar por qué. O Porque hay crédito. porque créditos, claro, porque Chile tiene poder de endeudamiento. Ya, pero esto está muy para late podcast. Volvamos al tema del podcast Pero- de hoy día. Pero podríamos para cerrar esto, que también esto es una superstición. El milagro económico chileno básicamente podría ser una superstición porque no hay, al menos desde nuestro punto de vista de chilenos que vivimos acá, un dato científico o una sensación real de por qué esto pudo haber sido real. Tal vez alguien que estudie estadística o que estudie economía o Mm. cosas así podría explicártelo, pero yo tampoco siento que sea como muy real. Pero, insisto, nuevamente, si no tenemos un camino, un futuro, no vamos a llegar a nada. Y todo explotó aquí con la pandemia, entonces Sí, como po. que... Se vieron muchas más carencias, de hecho. sí, exactamente. Y surgieron muchas más supersticiones. a ¿Cómo tra- qué? A través de la pandemia. Por ejemplo, con la pandemia misma, como no se sabía mucho del coronavirus, surgieron muchas supersticiones mismas. Por ejemplo, como que los perros transmitían el virus cuando ni O siquiera los había... gatos. O los gatos. No había evidencia científica todavía de eso. Que los zapatos, ¿te acuerdas que, bueno, nosotros siempre llegamos con Japón con la idea de sacarnos los zapatos en la entrada y ponernos Sí. pantuflas para no ensuciar? Sí, y para andar más cómodos también. Pero se pensaba también que el virus se podía transportar a través de los zapatos. Entonces que era mejor sacarse los zapatos Claro. antes de entrar a la casa, desinfectarlo Mm. y todo. Que igual es bueno. Obvio, Que siempre. igual es bueno. Obvio. Pero a lo que voy, se generaron un montón de mitos y realidades que después la ciencia fue desmitificando y se Exactamente. terminaron transformando en superstición. Y hay gente que todavía las mantiene, que no se dio el tiempo de investigar después de cuando se fueron dando los avances científicos de esta pandemia, de esta enfermedad. Por eso, volvamos a las supersticiones chistosas, buena onda y felices. A ver, teníamos los oídos rojos cuando te están pelando. Cuando te están pelando. Se supone que acá, al menos en Chile, cuando tenéis como una oreja caliente, la oreja derecha, es que están hablando de ti para bien. Y cuando tenés la oreja izquierda, es que están hablando de ti para mal. Y aquí podemos hacer un paralelo con otra cosa. Y es que la izquierda, los zurdos en general, no políticamente hablando, chiquillo, Ah, pero puede que también venga de ahí, se suele pensar que es como símbolo de mala suerte, símbolo de demonio y símbolo de cosas malas. Por ejemplo, la creencia de levantarse con el pie izquierdo, que antiguamente era una forma de discriminación a las personas sordas. ¿En serio? Porque antiguamente el mundo no estaba... Las sillas, por ejemplo, las sillas en el colegio, ¿te acuerdas de estas sillas que tenían como la mesa pegada a la silla, que te tenía como que sentar de lado? Ah, y tenían sí. como la forma... Sí, horrible, tabla. como las universitarias. Claro, las sillas universitarias, que tienen como la tabla a la mano derecha, ¿cachai? ¿Y qué Y pasaba con las y personas las sordas? personas sordas sí, Mm. se quedaban sin mesa, tenían que ahí como que acomodarse como pudieran. Exacto. Había mucha gente sorda que de hecho se acostumbró a escribir con la mano derecha por estas mismas circunstancias. De la misma manera en que después nos pasó que a veces llegaba ahí a la sala tarde y la única silla que quedaba disponible era la de zurda, zurdos. y tú eras diestro. Claro. Pero eso viene desde tiempos de la antigüedad. De hecho, antiguamente se intentaba corregir la Sí. zurdería. Cuando una persona nacía zurda, así como que se le intentaba como que aprendiera así a látigos que escribiera con la derecha. Y de ahí también puede que venga porque la zurdería... La bien- zurdería. La zurdería. El ser zurdo. El ser zurdo, de hecho, la izquierda en latín se escribía sinester, que traducido literalmente venía a significar siniestro. Entonces, muchas de las cosas que tenían que ver con la mano zurda, con la mano izquierda,
se les asociaba al demonio, así como a los males, a la brujería en general. ¿Por qué habrán pensado eso? No tengo idea. De hecho, a mí me llama mucho la atención, pasando al tema político, de por qué se le asocia a la derecha y a la izquierda como la gente con poder adquisitivo y la gente izquierda como el comunismo. ¿De dónde viene esa asociación? Eso tendríamos que investigarlo en otra parte, Jenny. Pero eso no es superstición, eso tiene que ver con... ¿Cómo se dice? Como corriente... ¿De pensamiento? De pensamiento, política, bueno, económica, una cosa así. En inglés, por ejemplo, la palabra derecho o derecha, right, es como correcto. De ahí partía. Entonces, claro, ya podéis inducir que el left es lo que queda, ¿cachai? Sí, solamente por la traducción inglesa. Pero por la traducción, bueno, sí. Podría inferir de las palabras un montón de cosas. De partida ya tiene una discriminación implícita, así. Right, lo correcto, left, lo que quedó. ¿Cachai? Izquierda es lo incorrecto y lo que quedó, ¿cachai? Hay todo un tema, tal vez de lenguaje incluso, que se vino trascendiendo a través del tiempo y que ahora tenemos como tan implícito, po. Como el hecho de, por ejemplo, el toco madera, ¿cachai? Que lo hemos visto en la televisión, o sea, en la serie norteamericana, incluso en dibujos animados. Nosotros de repente así como toca madera, pero ni siquiera sabemos de dónde viene ni por qué lo decimos. ¿No investigaste de dónde viene el tocar madera? Habían dos explicaciones. ¿Ya? Una era que los celtas tocaban madera porque asociaban la naturaleza con la protección. Entonces es como abrazar un árbol, el árbol te protegerá. ¿Ya? Y la otra era que la madera la asociamos a la cruz de la crucifixión de Jesucristo. Entonces como, ay, Jesús, pero no le hay mucha relación ahí. Me gustaría pensar más en la relación celta, así como que la madera es algo bueno. Desde mi punto de vista. Porque... Igual nosotros tocamos madera como para evitar que algo malo pase o como para ahuyentar la mala suerte. Claro, es eso básicamente. Yo una vez leí que era porque así espantaban como los espíritus que vivían en los árboles, una cuestión así leí. ¿En serio? Sí, o los animales también que estaban durmiendo como dentro del árbol también para que se fueran. Es como para avisar así como toc toc, claro. Levántense. Puede ser. Oye, aquí hay otra que es muy interesante, de hecho, y que tiene que ver con el tema de romper un espejo. Ah, ya, pero eso es un clásico de supersticiones. Sí, de los 7 años de mala suerte. ¿De dónde vendrán los 7 años? Ni idea. Pero, ¿te acuerdas por qué era? ¿El romper el espejo? Sí. No. ¿No? Ah, porque se refleja el alma en el espejo mismo, po. Antiguamente se pensaba entonces, que si rompes el espejo es que tu alma se va a escapar o se va a perder. O rompes una parte de tu alma. Claro. Entonces, y se demoraba 7 años en regenerarse. Claro, una cosa así. Pero también encontramos un asunto bien interesante, y es que antiguamente los espejos eran muy caros de producir. Entonces romper un espejo era básicamente así como, oh, la que hiciste. Así como básicamente tenías muy mala suerte porque perdiste mucho dinero en el espejo. Y hablando de dinero, también está el tema de la sal. Acá en Chile se suele pensar que cuando uno se pasa el salero de mano a mano en la mesa, esas personas van a pelear. ¿Por qué? Y yo presencié muchas de esas peleas por el tema de la sal. Y de hecho peleaban antes de pasarse la sal. Y yo digo, pero ¿por qué van a pelear si se pasan la cuestión en la mano? Si ya están peleando por no pasársela. Entonces era una tontera ahí, un círculo vicioso de pásame la sal, no, pero déjala ahí, no, pero es que no la toques, no, pero es que no me la pases en la mano. Y eso lo he visto en muchos ámbitos. En mi familia, en la oficina, acá en la casa. Sí. A mí la verdad me da lo mismo. A mí también me da lo mismo. Y el mismo tema de como echarse sal sobre el hombro y todo como para espantar la mala suerte. Sí. Bueno, de hecho hay otro, el botar la sal. Ah, que se te caiga la sal que también. Se te caiga la sal, exactamente. El de saco la sal también. No, esa es otra cosa. Ahí definitivamente van a pelear, chiquillos. El de saco la sal. No, pero el botar la sal se pensaba también que era mala suerte, pero tú asociaste algo, y que antiguamente la sal era la única forma de conservar los alimentos, y sí, la sal era muy cara. Sí. Era una moneda de cambio antiguamente. Entonces perder sal básicamente ya era mala suerte porque perdiste plata. Exactamente. También hay muchos rituales de brujería que ocupan la sal como para crear círculos de protección. Entonces, ¿verdad? Bueno, también mucho de ese imaginario se utilizaba en las películas. Yo creo que muchas de también nuestras supersticiones actuales, contemporáneas, vienen de las películas. Sí, todo el rato. Pero es curioso porque algunas cosas que para nosotros en Occidente, o para la
cultura religiosa son negativas, para las brujas o para la cultura como más mística son cosas positivas, pues como la sal, por ejemplo, que para nosotros es mala suerte, y en la brujería la sal es algo positivo. El mismo hecho de los gatos negros, cruzarse con un gato negro para nosotros es como muy mala suerte, y para la brujería el gato negro es algo positivo. Para los egipcios también el gato negro era un símbolo de riqueza, creo. Ah, sí. Sí, pues de hecho los gatos eran como protectores. Sí, los gatos eran como... Los Guardianes. trataban como dioses, claro. Pero ahí el tema de Egipto viene porque los gatos cazaban ratones. Y los ratones se comían las cosechas, traían enfermedades y todo eso. Entonces tener gatos era para protegerse, ¿cachai? De ese tipo como de enfermedades. Claro, también. Bueno, y de hecho, por ejemplo, los zorros, porque en Occidente también los zorros se comían a las gallinas. Claro, y tienen como una mala connotación como en de el ladrones. occidente. Bueno, el mismo personaje, el zorro, que es como un forajido vestido de negro, casi un ninja, ¿cachai? Es como algo negativo. Po. Pero en Japón, por ejemplo... Pero el zorro no era un héroe. Sí, pues era un héroe, pero vestido de negro, ¿cachai? No era como algo glorioso, era como un encapuchado que actuaba como Era un bajo las encapuchado con sombras. capa. Claro. Pero en Japón, por ejemplo, a los zorros se les asocia la protección del dinero, por ejemplo. El Fuchiminari, por ejemplo, este templo que en general está, ¿cómo se diría? Erigido en base a la riqueza, donde las personas pagaban por un toro y todo el asunto, porque los zorros para ellos representaban la protección del dinero, porque los zorros evitaban que las gallinas se comieran los cultivos de arroz. Po. Pero o sea, ¿los zorros se comían las gallinas? Sí, los zorros se comían igual las gallinas. Es que el arroz era como nuestra sal de occidente, exacto. ¿cachai? Allá el arroz pero era para sagrado. ellos, exacto, que el zorro se coma la gallina, para ellos era algo bueno porque la gallina no se comía el arroz. ¿Entiendes? Y básicamente el arroz para ellos es la base de su alimentación, po. Y era la base de su moneda de cambio también, po. Exacto, entonces por eso para los japoneses, por ejemplo, el zorro representa algo bueno. Curioso, pues como cambian también a través de tu misma historia o de tu misma de la cultura. Exactamente. De hecho, cuando estuviste investigando sobre el tipo de las supersticiones, como que viste supersticiones alrededor del mundo. Sí, había muchas. Y cosas que para nosotros eran buenas, para otras culturas eran malas. Como el tema de la ropa amarilla, por ejemplo. Sí, o el número 4. Por ejemplo, para nosotros el número 4 lo asociamos tal vez al trébol de 4 hojas de inmediato. Claro. Y para los asiáticos es un número negativo porque el número se escribe con un kanji o con un... ¿Cómo se dice? Es la pronunciación, con el ideograma. Que claro. Representa también la muerte. Exactamente. Entonces, antiguamente en Japón, el piso 4 se omitía. Porque pensaban que ahí iba a morir gente. Hay muchos edificios que no lo tienen. Sí, es verdad. Existe, pero como número no. O nadie quiere arrendar en un piso 4 también, claro. Hasta el día de hoy. ¿Verdad? Son más baratos esos departamentos. Entonces, mucha gente ¿cómo se diría? Se aprovecha de eso, sobre todo los occidentales, que no nos importa esa superstición. De hecho, hubo un caso, me acuerdo, de una persona que compró una casa muy barata porque también su numeración incluía muchos 4. Era como 494, una cosa así. ¿Cachai? Como muchos números como asociados a cosas negativas. Sí. Y le vendieron la casa muy barata. Te creo. Entonces, así como occidentales wins por no tener la superstición. Pero sí, hay muchas cosas que trascienden al mundo. El mismo hecho de la ropa con los colores. No sé si en todo el mundo asociamos la ropa negra como con el luto o el duelo o las artes oscuras místicas. Las artes oscuras místicas. Obvio. De hecho, por eso hay una película, Midsommar, que es una película de terror, que es muy cuático porque usa todos los signos contrarios a lo que asociamos nosotros a terror. Y la película transcurre de día. Todas las personas están vestidos de blanco. Son todas las personas así como super arias y todo el asunto, pero usan esa atmósfera para generarte terror de otras maneras. Sí. Y es muy brígida. Es una película muy cuática. Es que no porque usen ropa blanca y sean como blancos de piel o rubiecitos y toda la cuestión significa que sean buenos, pues, ¿cachai? Ahí yo creo que también tratar de romper el prejuicio, pues, el tema sígnico. A la larga, el cine también se basa en nuestras creencias sígnicas. Pero eso, fue muy interesante esa película, de hecho. Bueno, otra superstición también que tenemos en las casas, por ejemplo, de las tijeras, dejar las tijeras abiertas. Que yo creo que eso tiene que ver más que nada con la ley de Murphy. Porque es peligroso, o sea, agarra mal esa tijera y te vas a cortar. Exacto, o es como pasar el cuchillo mal. ¿Sí? O las tijeras también se decía que si tú pasabas mal la tijera, por ejemplo, te piden una tijera y tú se las pasas para que sostengan el filo, que es súper peligroso, también traía mala suerte. Claro, es como, o sea, obvio, si ley de Murphy. O sea, sí, pues si yo agarro la tijera por el filo, obviamente me va a pasar algo malo. Y ahí lo asocio, por ejemplo. O los cuchillos también. Sí, También hay una superstición con los cuchillos que dicen que uno no puede
regalar cuchillos a otras personas. ¿Verdad? Porque Decían es como, eso. no sé si entregar como malas energías o malos deseos a esa persona. Claro, yo creo que es por superstición también. Sí, pero son de esas supersticiones que todavía siguen al día de hoy. Sí, pues, pero es que Es que esa es la cuestión, no te pueden regalar un cuchillo, creo que los cuchillos los tienes que comprar tú. Claro, pero es que probablemente antiguamente porque la gente se mataba con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. Jamás he visto un duelo de muerte con cuchillos. Es un duelo y van a pelear con cuchillos. No era así realmente el diálogo, pero si quieren reírse, chiquillos, un rato busquen ese video. Duelo a muerte con cuchillos, Yu Yu Hakusho. Sí. Se van a reír un montón. Pero probablemente tiene que ver con eso. Pues antiguamente la gente iba y apuñalaba al vecino con un cuchillo, no sé. Y hoy en día los cuchillos los usamos solamente para cocinar, pues. Pero es, por ejemplo, como decir hoy en día las armas, que la gente dice, las armas las carga el diablo. O sea, loco, si tenía un arma en la casa, un niño jugando, cualquier cosa. Que ya ha pasado, que mucha gente ha tenido accidentes de ese tipo. Que y los han niños muerto. agarran pistolas porque no saben que hay una pistola en la casa y piensan que es un juguete. Es lógico, ley de Murphy, estás dejando el azar ahí regalado para que pueda ocurrir un accidente. Exactamente. No es que las armas las cargue el diablo. Y es lo mismo, es como, es mala suerte que alguien te regale un arma. O sea, loco, obvio. ¿Para qué más sirve un arma que para matar? ¿Cachai? Contrario al cuchillo, que el cuchillo sí sirve para cocinar. Claro. Entonces, ahí tiene que ver también con nuestra lógica, chiquillos. De hecho, el otro día, este podcast partió por esto, porque tuve ¿No que ir fue a la porque se nos farmacia perdieron las cucharas? también, pero yo iba caminando a comprar unas cosas a la farmacia y de repente en la calle, chan, 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 una escalera cruzada así de par en par, pésimamente puesta. Entonces como que me paré y me di la vuelta. Y como que la persona que estaba ahí se rió así como, supersticioso. Y es como, loco, no, es peligroso. Te puede caer esa escalera encima. O sea, yo creo que ahí también hay un tema de seguridad. Sí. ¿Cachai? Yo siempre trato de evitar las escaleras por lo mismo. Porque O sea, pasar debajo de una escalera. eso, pasar debajo de la escalera. Porque Mucha es súper gente- peligroso, imagínate, se desarma la escalera, la persona Sí. de arriba se cae encima tuyo, Se le o te cae algo. Se le cae un alicate a la persona que Claro. está tratando de arreglar algo encima. Sí, Exacto, sí. o sea. Hay muchas supersticiones ahí que tienen que ver con el peligro. Exacto, pero que no necesariamente tiene que ver con el demonio, con las malas energías, con nada. ¿Cachai? O sea, si ustedes evitan una escalera, háganlo. Les puede salvar la vida. Es evitar la ley de Murphy, no es superstición, chiquilla. Pero eso me dio risa también pensar así como, ¿cómo esa persona todavía piensa que yo lo hice por superstición? ¿Cachai? Y así hay un montón de cosas que a lo mejor la gente todavía piensa que son cosas de seguridad tal vez y que son temas de superstición, po. ¿Cachai? Como la escalera. O, de hecho hay uno que yo de repente igual hago, que es como cuando saliste y se te quedó algo y te tienes que devolver. Y te tienes Ese que ir a como te sentar. tienes que ir a sentar y contar hasta 10 o 20 porque... ¿Por qué hay que hacer eso, verdad? Porque cambiaste las energías, po, Fran. O sea, acabas de cortar el circuito gigante del universo que se preocupa solamente de ti. Obviamente, entonces como tú acabas de echarle a perder el plan al universo, el universo se va a vengar contigo. Entonces tienes que darle ese tiempo que Tienes le, que que darle le ese quitaste al tiempo. universo. Obvio, exactamente. ¿Verdad? Se me había olvidado esa cuestión. Sí, po. O hay gente que de verdad no sale de la casa sin persignarse. Entonces... O hay gente que, por ejemplo, cree que por ponerse la ropa al revés también va a recibir algo. Claro. Sí. Bueno, de hecho también hablábamos del cuando tienes un hilacha, un hilo colgando y dices que si alguien se lo saca a otra persona van a pelear. Y es como... ¿Por qué van a pelear? No sé. Yo creo que tiene que ver también con una relación antigua y es como, mira, se te está rompiendo la ropa. ¿Cachai? Estáis mostrando la hilacha. Estoy mostrando el hilacha, estoy como señalando que la otra persona tiene defecto. Es como, oye, tienes las zapatillas desabrochadas. También se pensaba eso, así como si no te abrochabas bien la agujeta. ¿Ya? O otra persona te las abrochaba, era mala suerte. ¿Pero por qué va a ser mala suerte? Porque Sobre a lo- todo los niños que no saben amarrarse los zapatos. Bueno, pero antiguamente a lo mejor la otra persona, por malintencionada, te podría haber abrochado los zapatos, Abrochado los cordones. los cordones entre sí para que te cayeras, ¿cachai? Oh, qué mala suerte, ¿no? Eso es mala intención. Eso es mala intención, sí. ¿Cachai? En la antigüedad, yo creo que sobre todo en la Edad Media, la gente tenía muchos enemigos ahí que venían de la casa al lado, Mucha envidia te ahí, apuñalaban sí. con el cuchillo de la mala suerte.
Ay, ay, ay. Eso, chiquillos, yo creo, por hoy. Nos queda una mala suerte, po. ¿Qué? ¿Mala suerte? Sí, pues la gente que no va a Coffee y nos entrega su dinero. Ah, ese chiste Sí. que vamos a tirar. Dícese de que si usted está escuchando este podcast y no va a Coffee o a Patreon, se va a perder el live de fin de temporada. Es verdad. ¿Es verdad? ¿Y esta es una superstición real? Es una superstición real. Va a haber un live a fin de temporada y solo van a poder participar aquellos bendecidos que nos han invitado a un cafecito en Coffee. A los que estamos muy agradecidos, por supuesto. Sí, obviamente. Eternamente agradecidos. De hecho, hace poco llegó una niña y nos donó mucho más de la cantidad de un cafecito, ¿verdad? Sí, nos donó varios cafecitos. Nos donó varios Así que cafecitos, sí. así que le damos las gracias de verdad, Y ella de está corazón. invitadísima a este live que vamos a hacer. Que de hecho les vamos a mandar el link y todo por Coffee para que estén atentos. Ojalá estén escuchando este podcast. Y Sí. eso, estén atentos también a nuestras redes sociales. Exactamente. Y cuéntenos qué supersticiones ustedes tienen con sus familias de repente. Hay un montón de mitos y leyendas que no quisimos mencionar acá porque tal vez en algún momento las toquemos en otro capítulo Mitos de y podcast. leyendas de Chile. Sí, Que mitos hay y un leyendas de montón Chile. también. Sí, que algunos tienen algunos orígenes bien nefastos, Sí. como el trauco, por Sí. ejemplo. Pero hay material para rato ahí en ese sentido. Pero hoy día queríamos hablar de las supersticiones, sobre todo en tiempos de ciencia, en tiempos que de repente uno se da cuenta, estando en la casa, que tenía un montón de supersticiones muy extrañas. Por ejemplo, hay temas del ajo. Creo que el ajo también ajo? el ajo se ocupa como protección también. Ah. Como por los Es que el vampiros. ajo, po. ya, Por pero la lo de los cuestión- vampiros creo que lo inventaron con las novelas y los Mm. libros y esas cosas, pero el ajo protege de un montón de enfermedades y cuestiones Sí, así, entonces pues. el ajo es súper beneficioso. Sube las Pero defensas. el olor y el sabor del ajo es súper fuerte, entonces Mm. como que dar y quitar, ¿cachai? Mm. Como que te da algo bueno, pero también te da cosas malas. Hay un montón de hecho de esas cosas que de repente generan frases muy antiguas como estáis pelando el ajo. ¿Pelar el ajo? Pelar el ajo. ¿Pelar el ajo? No ¿Qué es tengo, pelar el ajo? no tengo idea, pero lo he escuchado alguna vez así como... También habíamos pensado hacer un capítulo de dichos chilenos, Sí, frases, cuestiones pa' así para entender a explicar a la Chile. gente, para extender a Chile, claro, para entender a los chilenos. Sí, porque sobre todo tenemos una... ¿Cómo se diría? Un engaño del lenguaje muy extraño. Y en general el español es uno de los idiomas que más se tergiversa dependiendo del área. Oh, sí. Por ejemplo, a veces vemos Como el programas... juego que estamos jugando anoche, que este mono te pidió que fueras a buscar sus Maracas. Perdí Ay, mis qué- maracas. Qué manera de reírnos anoche, pero ya vamos a entrar a explicar Claro, así ese tema en como- en otro podcast. Unos rufianes me han robado mis maracas. Extraño mucho a mis maracas. Por favor, recupera mis maracas. Maldición. Ay, Eso no ay, cuenta como garabato, ¿verdad? No lo estamos diciendo No, mal. Estamos hablando no, del, sí, el del instrumento musical. Exactamente. Pero claro, acá en Pero fue Chile muy chistoso. asociamos un montón de palabras que son como de uso común a ciertas cosas de índole sexual, ciertas cosas de índole garabato o cosas Yo creo que súper eso está feas. como para un late podcast, porque Sí. hay un montón de cosas feas que hay que entrar como a tocar y no Pero creo que sé estén para ni un PCTR. tanto. O sea, yo creo que si lo tocamos apropiadamente, como siempre hacemos y en compañía, ya advirtiendo que si hay niños que lo hagan en compañía de un adulto para que le expliquen las cosas, siento que es bueno sacar a colación ciertos temas que, por ejemplo, muchos de nuestros Explicar padres... nuestra cultura. Sí, ¿no? Y muchos de nuestros padres sentían vergüenza de tocarlos per se. Entonces, de repente, cuando uno da como este espacio, que es un podcast, por ejemplo, para poder explicar y ahondar en situaciones En que- situaciones incómodas. incómodas, exacto, que eventualmente los niños van a necesitar saber, es importante. Entonces siento que igual este espacio es positivo, que de repente hablemos temas que son más difíciles de tratar, pero tratarlos de una manera más empírica, más científica, más objetiva, no con la No talla. somos muy científicos objetivos. No, pero tratamos de explicarlo de una manera no tan chabacana, diría yo. ¿Cachai? Puede ser. Exactamente. Como por ejemplo lo que acabamos de decir de las maracas, que es un instrumento musical, pero los Pero que adultos acá en Chile lo lo asociamos, tergiversamos lo tergiversamos. a otras cosas. Así Exactamente. que no las vamos a explicar ahora. Exactamente. Las vamos a dejar para otro capítulo. Muy Para bien, otro me parece. capítulo. Así que eso, chicos, por la invitación a que nos dejen sus supersticiones y que piensen realmente qué supersticiones todavía tienen y que de repente quieren eliminar o no se han dado cuenta que las tienen, por ejemplo. O supersticiones incluso modernas, por ejemplo, dormirse con el celular en modo avión para que el wifi y el 5G no No meta... te entre en el cerebro y te Claro. cambie el ADN. Exactamente.
Y si ya se vacunaron, cabros, ya tienen instalada su antenita Su 5G, antenita Wi-Fi. así que estamos ahí listos. Nosotros estamos esperando nuestra antenita. Sí, Ya nos va a tocar pronto. Para irnos a la playa ahí Con el Wi-Fi sin problemas de sin conexión. problemas de conexión. Qué bacán. Exactamente. La vida que siempre soñamos. Sí, sí. Wi-Fi ilimitado. ¿Quién necesita fibra óptica cuando tienes la vacuna contra el coronavirus con 5G? Así que eso, chicos, esperamos les haya gustado este capítulo. Nos vemos la próxima semana. Van quedando muy poquitos capítulos de Sí, esta ya quedan temporada. poquitos. Así que eso, esperamos lo hayan disfrutado y adiós. Adiós. Recuerden, amigos, si quieren apoyarnos, pueden compartir nuestros videos o pueden regalarnos un café en Coffee. Nos vemos en el próximo capítulo.